Que Dios les bendiga. Bueno, bienvenidos a una transmisión más a través de Facebook y de YouTube. Estamos pues en las redes sociales a raíz de esta situación que se ha dado, pero estamos confiando en que Dios está haciendo grandes cosas. Y hoy quiero compartirles acerca de lo que está escrito. Esta predicación se llama Escrito está. Escrito está. Porque Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero la palabra de Dios nunca pasaría. Nunca va a pasar la palabra de Dios. No importa que venga una pandemia, no importa que venga una crisis económica, no importa que vengan desajustes emocionales a su vida, la palabra de Dios siempre permanece firme. Aquí lo importante es que usted pueda subirse a la palabra de Dios y ahí poder surfear, ¿verdad? Como una ola, poder surfear sobre las circunstancias, sobre los problemas de la vida. ¿Qué es lo que le está ocasionando ansiedad? ¿Qué le está ocasionando angustia? ¿Qué le está ocasionando temor? ¿Qué le está ocasionando depresión? El enemigo va a usar las armas que él tiene, pero nosotros tenemos un arma más poderosa, que es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. La sangre del Cordero es poderosísima. Vamos a leer la escritura que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Evangelio de San Mateo según San Mateo capítulo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo. Usted podrá decir, bueno, esto no es congruente. Si es Dios, ¿cómo va a ser que va a ser llevado para ser tentado por el diablo? Yo te quiero decir algo, querido amigo, querida amiga, que Dios siempre tiene un propósito en sus cosas, nunca hace las cosas al azar. Dios no es azaroso, no va a moverse según las circunstancias. Dios genera circunstancias para que en medio de estas circunstancias tú puedas ser pulido. Mira, yo no sé si tú sepas, pero cuando la casa de moneda acuña una nueva moneda, la va a meter en una especie de lavadora, en una máquina que está revolviendo las monedas, y ahí mete un puño de monedas. Entonces, día y noche va a estar moviéndose como si fuera la secadora de la lavadora. Ahí se van a estar moviendo un puño de monedas, ¿verdad? Y ya tienen ellos calculado que dependiendo el tiempo que pasen, los días que pasen, equivale a años de uso de la moneda. Entonces la moneda, después de cierto tiempo, la van a sacar y va a ver qué tanto se gastó en estarse friccionando unas monedas con otras, ¿sí? Entonces, esto es una prueba que hacen las casas de moneda para ver cuánto tiempo va a durar, cuántos años va a durar en circulación una moneda, ¿verdad? Y algo parecido sucede con Dios. Dios nos mete como a una revolvedora en la que vamos a ser probados, vamos a ser procesados, ¿verdad? En el trato de unos con otros. No sé si te ha tocado oír cuando un río está crecido, es tan fuerte la corriente que empieza a arrastrar las piedras. Y las piedras van golpeándose unas con otras, entonces empieza a generar un ruido, un golpeteo de muchas piedras, y entonces es impresionante porque van golpeándose unas piedras con otras, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que si tú ves las piedras del río, son duras, es cierto, pero son suaves, son lisas, ¿sí? En cambio, la piedra que está en la montaña, ¿verdad?, es una piedra filosa, es una piedra áspera, por decirlo de alguna manera, es una piedra como tipo tepetate, que es cortante, que es filosa, porque no ha sido procesada. La corriente del río
produce que vayan golpeándose unas piedras con otras, pero en ese proceso las piedras se van puliendo. Tú toma una piedra de río y vas a ver que es una piedra obloide o ovalada, pero que está lisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fue procesada en el proceso de la corriente. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos piedras preciosas labradas para el Señor. Dice que tú y yo somos piedras preciosas lavadas para Dios. Entonces nosotros vamos a ser procesados. En ese proceso de la vida nos toca muchas veces lidiar contra el diablo, contra Satanás. Y hay iglesias donde hasta les da miedo mencionar el nombre de Satanás. Le da miedo decir que es el diablo. Entonces dicen el S, ¿verdad? Porque les da miedo. Pero no te debe dar miedo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos dio autoridad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del diablo, y nada nos dañará, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces dice la Escritura, Mateo 4, versículo 1 en adelante, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían. Si tú te das cuenta, después de un proceso de 40 días y 40 noches en el desierto, Jesús fue probado en su fe. Dios va a probar tu fe con esta situación que estás viviendo. Una crisis económica, una crisis en el trabajo, una crisis en la familia. Dios va a probar tu fe, pero Dios quiere que te levantes, que te fortalezcas, que te avives, que te animes. Dios quiere levantarte como una guerrera, como un guerrero de Dios. Dios quiere que no te quedes deprimido, triste, angustiado, ahí tirado. Y mira, el diablo va a utilizar 3 armas muy poderosas. Una de ellas es la ansiedad. Va a poner ansiedad en tu corazón. Otra de ellas va a ser el miedo. Va a poner un miedo terrible. Y otra de ellas es la depresión. El diablo va a utilizar la depresión, el miedo y la ansiedad para derribarte, para destruirte. Y hay mucha gente que a raíz de esta situación, de este confinamiento, de este aislamiento, ¿verdad? Entonces la gente se empieza a deprimir, se empieza a angustiar, empieza a tener miedo, empieza con un temor muy grande. Entonces yo te quiero decir que el diablo va a pelear en tu mente, porque la mente es el campo de batalla donde se desarrolla la guerra más fuerte, más terrible, en la que si tú no tienes cuidado, el diablo puede tomar control de tus pensamientos. Pero cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios tiene el poder de la palabra en su corazón, no se le va a olvidar la palabra en la mente, sino que va a salir del corazón. Porque te quiero decir algo, no es que pensemos con el cerebro, pensamos con el corazón. La Escritura es muy clara. Dice que de ahí salen los pensamientos del corazón suben a la mente, ¿sí?
hay una relación entre la actividad electromagnética del cerebro con la del corazón, ¿sí? Hay una relación. Entonces, cuando los pensamientos salen del corazón, Jesucristo dijo que de ahí del corazón salían los homicidios, salían los adulterios, salía todo lo malo, ¿verdad? Porque es un corazón que no está redimido, que no está limpiado con la sangre del Cordero. Entonces el aislamiento, el contagio y las crisis son los factores que el diablo va a utilizar para meter ansiedad, miedo y depresión. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos fortalece, que nos sostiene. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a influir en nosotros? Va a influir lo que estamos viendo, lo que estamos mirando, lo que estamos oyendo y lo que estamos hablando. O sea, el mundo material lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos: del olfato, del tacto, del gusto, del oído, de la vista. A través de los 5 sentidos se manifiesta el mundo material. Entonces, el diablo va a utilizar el mundo material y tus pensamientos, ¿verdad? O tu mente, para hacerte la guerra, porque el diablo odia la creación de Dios y tú eres una creación divina, tú eres una creación de Dios. Amén. Dios te creó, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Entonces, como estás hecho a imagen y semejanza de Dios, el diablo te odia. No quiere verte vivo, no te quiere ver viva, entonces quiere destruirte. ¿Y cómo va a destruirte? A través de pensamientos de depresión, de opresión, de miedo, de angustia, de ansiedad. ¿Sí? Todo eso va a utilizarlo, son las armas que él tiene. Y si tú te fijas, primero Jesús dijo, escrito está, y el diablo también le dijo, escrito está, y citó la palabra de Dios. Citó porque conoce la palabra de Dios, pero yo te quiero decir que la usó en un mal contexto, no la usó correctamente. Entonces dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 6, a partir del versículo 10 en adelante, cuando nos habla de la armadura de Dios, dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú tienes la espada del Espíritu, tú te vas a defender. Tienes el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le vas a decir a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Soy un hijo de Dios, soy limpiado con la sangre del Cordero, valgo la sangre de Cristo. Si Dios está en mí, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero necesitas conocer la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo te vas a defender? Tú necesitas conocer la palabra de Dios, ¿verdad? O como dicen aquí en Jalisco, ocupas, ¿sí? Creo que vamos a hacer una predicación que se llame ocupas, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces que la palabra de Dios tiene poder, tú te vas a agarrar como aquella mujer que tenía un flujo de sangre y entonces ella se abrió paso entre la multitud porque Jesús iba caminando con sus discípulos, y dice la escritura que tomó el borde del manto de Jesús. Para esto ella tuvo que humillarse, tuvo que agacharse para alcanzar siquiera el borde del manto y tocarlo, y dice la escritura que lo tocó con tanta fe que salió virtud salió de Jesús y fue sanada del azote que ella traía. Entonces, hoy te digo, ¿cuál es el azote que estás padeciendo? ¿Cuál es el azote que estás enfrentando? Quiero decirte que tenemos un Dios poderoso, un Dios sobrenaturalmente glorioso, que ha vencido a la muerte, que ha vencido a la pandemia, que ha vencido a la crisis, que ha vencido el temor, que ha vencido la depresión, que ha vencido la ansiedad. La ansiedad es uno de los estreses que estamos viviendo en estos tiempos. Mucha gente está viviendo en ansiedad, mucha gente está viviendo en opresión, mucha gente está viviendo en depresión también.
Pero cuando tú conoces la palabra de Dios te va a fortalecer cuando tú la hablas, cuando tú la oyes, cuando tú la miras, porque la escribes en los pórticos de tu casa, la escribes en las paredes de tu casa. Amén. Entonces, a través de los 5 sentidos, tú te vas a retroalimentar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la lámpara que te lleva por el camino correcto. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, te va a alumbrar el camino, te va a despejar de cualquier enemigo posible que esté ahí acechándote. Mira, cuando tú conoces la palabra de Dios, el temor se tiene que ir, tiene que huir. La angustia, la depresión, la ansiedad tienen que irse, ¿sí? Cuando tú conoces, por ejemplo, Isaías 26:3, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si yo no tengo paz en mi corazón porque estoy pasando una crisis muy fuerte, si yo no tengo una paz sino al contrario, estoy estresado, estoy angustiado, tengo ansiedad, quiero correr y no puedo, no sé qué hacer. Entonces yo empiezo a meditar la palabra de Dios, empiezo a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un poder sobrenatural que me va a llevar, que me va a impulsar al mundo espiritual. Y ahí en ese mundo espiritual es donde yo voy a obtener las bendiciones de Dios. Amén. ¿Estamos siendo claros? Gloria a Dios. Pero necesitas conocer la palabra de Dios. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de temor? Mira lo que dice Filipenses capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que dice Filipenses capítulo 4. A partir del versículo 6 en adelante, dice la escritura, gloria a Dios, santo el Señor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante: afanosos por nada. ¿Por cuánto? Por nada. Ay, pero es que me quieren correr del trabajo, es que me quedé sin trabajo, es que no sé si estoy enfermo, no sé si ya me contagié, no sé, siento que me quiero morir, tengo pesadillas o tengo insomnio, no puedo dormirme. Por nada estéis afanosos. El afán es uno de los estreses más terribles que hay en este tiempo. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Nosotros debemos pedirle a Dios con acción de gracias. Cuando tú le pides a Dios con acción de gracias, estás agradeciendo de antemano que Dios ya te contestó. Entonces ahí estás poniendo tu fe. Estás poniendo tu fe en la palabra de Dios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En cierta ocasión yo estaba muy angustiado, tenía un compromiso, no lo podía cumplir, tenía que cumplir con un trabajo y ese trabajo me impedía estar en ese compromiso. Entonces, hace muchos años me habla una hermanita: ¿cómo está, hermano pastor? ¿Cómo? No, en ese tiempo yo no era pastor, perdón. ¿Cómo está, hermano Hugo? Y me dice, ¿cómo ha estado? Y yo confieso que dentro de mí pensé mal, porque yo dije: ay, Señor, tú sabes que estoy afanado con este trabajo, tengo que acabarlo cuanto antes, tengo que entregarlo, tengo un compromiso y todavía me hablan para preguntarme cómo estoy, ¿verdad?
Entonces yo me sentí todavía más apesadumbrado, y quiero decirte que esta hermanita, Dios la usó para darme una palabra de fe. Y me dijo, y yo realmente fui cortante. Le dije, mire, la verdad, estoy con mucha prisa, tengo que entregar un trabajo, no lo he terminado, tengo un compromiso, no puedo estar allá. Dice, mire, para eso le hablé. Dice, le hablé para decirle que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo voy a colgar, me dijo, lo voy a dejar, apresúrese a terminar su trabajo, pero tenga la paz de Dios. Oró brevemente por mí, me tranquilicé y bueno, entregué el trabajo y pude estar en el compromiso, ¿sí? Todo se dio. Pero a veces el enemigo te hace pensar que no va a ser posible que cumplas con tus compromisos, o que termines tu trabajo, o que hagas lo que debes de hacer, porque va a poner pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pero aquí dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ¿sí? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 8, es la forma en la que debemos de pensar. Porque el mundo te dice, piensa mal y vas a acertar. Pero Dios no te dice así, Dios te dice de otra manera. Dios te dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Esta es la forma correcta que debemos de pensar en estos tiempos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el diablo venga a engañarte y a decirte que no puedes, que estás angustiado, que te vas a morir, que no vas a salir de esta, que hasta aquí llegaron tus días? ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, cállate, Satanás, escrito está, que Jesús fue molido por mis rebeliones, fue herido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por sus llagas yo fui curado, yo fui sanado. Escrito está, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escrito está, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero tú necesitas conocer la palabra de Dios. Si no lees la Biblia, no vas a conocer la palabra de Dios, no vas a saber dónde están los versículos. De hecho, aunque los leas, a la hora de la crisis, a veces son crisis tan fuertes que difícilmente te acuerdas de un versículo, ¿verdad? Y sale lo que hay en el corazón. A veces hasta va a salir una mala palabra, a veces va a salir hasta una grosería, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón, porque del corazón mana la vida, ¿sí? Entonces debes de tener mucho cuidado. Ahora bien, hemos dicho que la salvación es por fe. Cuando nosotros tenemos la fe te va a llevar a otro nivel de vida. Dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve. Cuando tú ya tienes resuelta la vida, no tiene chiste, no tiene ningún chiste. Ya tienes tu trabajo seguro, ya tienes tu carro, ya tienes tu matrimonio, ya tienes todo. Pero cuando no tienes nada, ahí es cuando Dios se agrada de ti. ¿Por qué razón? Porque entonces Dios
va a ver qué tanta fe tienes. ¿Tendrás fe para salir adelante? ¿Tendrás fe para salir de la situación, de la circunstancia que estás viviendo? ¿Tendrás fe para vencer los problemas que estás enfrentando? Hoy te quiero decir que Dios quiere que manifiestes tu fe. Y dice en el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no vas a poder agradar a Dios. Ahora, Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Entonces, cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, la fe se va a manifestar. La fe va a brillar. ¿Sabes por qué Jesús sanó a los enfermos? ¿Por qué Jesús hizo milagros? ¿Por qué Jesús resucitó a los muertos? ¿Por qué Jesús echó fuera demonios? Porque Él tenía compasión de la gente. Dice la Escritura que los veía como ovejitas sin pastor, como ovejitas descarriadas que no tenían un pastor. Así los veía. Él tuvo compasión de la familia de Lázaro, porque veía que estaban llorando, y fue a la tumba a resucitar a Lázaro. Él tuvo compasión de la viuda que se le murió su hijo, que era su único sostén, y resucitó al joven. Él tuvo compasión del centurión que le fue a pedir que sanara a su siervo, y aun cuando dijo vamos, pero dijo no, dice no, yo no soy digno de que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Eso sorprendía a Dios, eso sorprendía a Jesús. La compasión, el amor es lo que activa la fe. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Cuando hay verdadero amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál es el perfecto amor? Porque hay muchas clases de amor, ¿verdad? Por lo general, los jóvenes cuando se aman, muchas veces el primer contacto que fue a través de una unión carnal, el amor eros, el amor erótico. Pero también hay otro tipo de amor, el amor de amigos, que es el amor estorgos o estorge, que es el amor de amigos. Está el amor filial, el amor filios, el amor de la familia, el amor que tiene el padre por los hijos por el padre, los hermanos, ¿verdad? El amor de hermanos es el amor filios. Pero está el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Cuando tú permites que el amor ágape esté en tu corazón, entonces vas a manifestar la gloria de Dios. Mira, cuando una persona te lastima, cuando alguien te hiere, en ese momento el amor ágape está siendo confrontado y quizá no vas a tener el nivel de amor porque te lastimaron, ¿sí? No vas a tener ese nivel de amor, y en ese momento entra la ansiedad, entra el miedo, entra la depresión, porque no estamos moviéndonos en el perfecto amor. Pero cuando tú tienes el perfecto amor, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor que nunca deja de ser, el amor de Dios, entonces en ese momento se va la ansiedad, se va la depresión, se va el miedo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que este tiempo los corazones están siendo probados, los corazones están siendo procesados, porque Dios quiere
venir por una iglesia limpia y sin mancha. Dios viene, Jesús viene ya, viene por su iglesia, viene por la iglesia remanente. Y esa iglesia es una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que vela, una iglesia que lee la palabra de Dios, una iglesia que obedece, porque dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, los muertos en Cristo, ¡paf!, resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado en el aire, le recibiremos, en las nubes le recibiremos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser transformados a la gloria de Dios, pero mientras tanto estamos pasando por un proceso, y este proceso a veces es doloroso. Es como esas monedas que meten a esa máquina revolvedora para ver cuánto tiempo, cuántos años van a durar en circulación. Así, esas piedras también que están en la corriente del río, que están siendo golpeadas unas con otras, ¿verdad? Así estamos siendo procesados, porque Dios te quiere procesar, porque Dios tiene un ministerio para ti. Dios tiene un propósito, un llamado y un destino para ti. Tú no naciste por casualidad. Tú no naciste nada más para nacer, crecer, reproducirte y morir. No naciste nada más para tener un trabajo y vamos, una rutina diaria. No, tú necesitas para traer la gloria de Dios, para traer el reino de Dios aquí a la tierra, para que el reino venga con poder, para que manifieste la gloria de Dios a tus semejantes, para que ores por los enfermos y ellos sanen, para que eches fuera demonios, para que creas en el poder de la palabra de Dios. Este libro tiene poder, este libro tiene validez. Este es un libro que realmente manifiesta el amor de Dios, el poder de Dios. Aunque dice que para el mundo es locura, pero es poder para aquel que cree. Amén. Con esto quiero terminar. Esas armas que el enemigo ha usado, la ansiedad, el miedo, la depresión, a raíz del aislamiento, de los contagios, de las crisis, de las malas noticias, ¿verdad?, que entra a través de lo que hablamos, de lo que oímos, de lo que vemos. Quiero decirte que cuando tú manifiestas el verdadero amor, no va a haber miedo en tu corazón. Cuando tú te mueves en la palabra de Dios, no vas a tener ansiedad, no vas a tener angustia, no vas a tener depresión. Cuando tú tienes la identidad de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no vas a tener que pasar por la angustia. Y dice la Escritura que si pasas por el fuego, no te quemarás, y si pasas por el agua, no te anegarás, no te ahogarás. Podrás caminar por encima de las circunstancias, podrás caminar sobre el mar de tormentas, pero lo importante es que nunca pierdas de vista a Jesús. Dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy te invito a que le entregues tu corazón a Cristo, a que no pase un día más sin que Cristo esté dentro de ti, porque no sabemos en qué momento Él viene. Dice que estarán dos acostados, uno se irá y otro se quedará. Estarán dos en el campo, uno se quedará y otro se irá con el Señor Jesús. Que seas tú de aquellas personas que nos vamos con el Señor Jesús. Los tiempos se están acortando, los tiempos se están apresurando muchísimo, y ya no hay más tiempo para perder el tiempo, sino que por el contrario, que seamos luz en medio de esta generación, que seamos una esperanza para el mundo. Este mensaje yo sé que está trascendiendo las fronteras. Este mensaje yo sé que está tocando los corazones. Y hoy te digo a ti que me estás viendo a través de Facebook y de YouTube, te digo a ti: confía en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se trata solamente de que creas en Dios, eso no tiene ningún chiste.
La Escritura nos dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Yo te invito a que hagas la voluntad del Padre Celestial, creyendo con fe que tenemos un Dios vivo. Yo quisiera que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón en este día? ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Ponte de pie. ¿Qué tal? ¿Puedes ponerte aquí, por favor? ¿Cómo te llamas? Diego. Ahí está bien. Reconocemos que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Amén. Pero Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y me gustaría invitarte a que hagas una oración invitando a Cristo en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento por haberte ofendido. Te pido perdón. Límpiame de toda maldad. Lávame de todo pecado. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. El día de hoy te invito a que seas el dueño de mi vida. Te proclamo como mi único y suficiente Salvador, y te doy las gracias por el sacrificio de la cruz. Tu sangre preciosa me limpia, me restaura, me libera y me da la salvación eterna. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por ser mi dueño, mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Felicidades. Puedes pasar a tu lugar. Gracias. Asimismo, amigos de Facebook, quiero orar por ti. Tú que has tenido grandes pruebas, grandes dificultades, hoy te invito a que te pongas de pie. Quiero orar que el Señor fortalezca tu fe. Oro por las personas, Señor, que están viendo este mensaje, que están oyendo este mensaje. Oro para que aumente la fe en sus corazones, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, así en la tierra. Oro por cada persona que está oyendo este mensaje. Y Padre, yo clamo la sangre del Cordero. Reprendo toda ansiedad, reprendo toda angustia, reprendo toda depresión, todo miedo, todo pánico, en el nombre de Cristo Jesús. Aún toda esquizofrenia es atada y es echada fuera de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Clamo la sangre de Cristo sobre cada persona que está escuchando este mensaje, y hoy declaro liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy decidimos confiar en ti, Señor. Hoy decido confiar en ti, Señor, en tu palabra. Si yo confío, no me voy a angustiar. Si yo confío, no me voy a afanar. Si yo confío verdaderamente, no tendré miedo, no tendré temor. El único temor que estará en mi corazón será el temor reverente a Dios, y no más. Gracias, Señor, por liberarme, por sanarme, por restaurarme. Gracias por darme vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Bendiciones, amigos de Facebook y de YouTube.
Gloria a Dios.